Vamos a aprender a hacer este convertidor de voltaje de corriente directa a corriente directa. Este es un elevador de voltaje que puede tomar un voltaje de entre 6 a 18 volts aproximadamente y producir a su salida entre 50 y 300 volts con una corriente aproximada de 200 miliamperes. Estos son valores que pueden variar mucho. Este es un convertidor muy versátil y dependerá la salida de los componentes que utilicemos y la forma de la construcción, como veremos a continuación. El circuito es un oscilador de tipo Roger. Es relativamente fácil de construir. Necesitamos una entrada de entre 6 a 18 volts de corriente directa, aunque puede ser incluso menor, dos resistencias, un inductor, un par de transistores, dos diodos, un capacitor, un transformador, que es el corazón del circuito y que explicaremos cómo construir, y un diodo a la salida. Este diodo es opcional. Con el diodo obtendremos corriente directa y si eliminamos el diodo obtendremos corriente alterna. Para elaborar el transformador necesitamos un núcleo de ferrita como este. No es necesario que sea redondo, podríamos usar también, por ejemplo, este que es el núcleo de un flyback. Lo que sí es necesario es que sea de ferrita. El núcleo de ferrita lo podemos comprar o, si tenemos una vieja fuente de poder de PC, en su interior también podemos encontrar núcleos de ferrita. Para la bobina primaria vamos a utilizar alambre magneto calibre 20 y vamos a dar 7 vueltas, después sacamos una derivación central y después otras 7 vueltas en la misma dirección. Junto a la bobina primaria debemos ahora colocar la bobina de retroalimentación o feedback. Esta lleva 4 vueltas únicamente de alambre magneto calibre 26 o 28. Finalmente debemos enrollar la bobina secundaria. Esta se realiza con un alambre delgado calibre 28 a 30. El número de vueltas, en este caso yo le puse 150. Sin embargo, dependerá del voltaje de salida que deseemos. A mayor número de vueltas, mayor voltaje. Aunque también, como veremos más adelante, el voltaje de salida depende del valor del capacitor y por supuesto del voltaje de entrada. También vamos a requerir el inductor que se marca con L en el diagrama, el cual también se embobina en un núcleo de ferrita y vamos a dar 25 vueltas de un alambre magneto calibre 14 o 16. Veamos ahora el montaje de la fuente. Los transistores tienen sus pines base, colector y emisor. Vemos que tenemos las dos resistencias conectadas a las bases de los transistores y las resistencias se unen en este punto para venir a la entrada de corriente positiva. Por otro lado, los dos emisores de los transistores también están unidos y vienen hacia la entrada negativa. Por su parte, los colectores, las patas del medio de los transistores, vienen conectadas hacia el capacitor y también tienen una conexión a el lado negativo de los diodos. El otro extremo de los diodos viene hacia los emisores del transistor. Otra cosa es, en cada una de las bases también tenemos estos cables blancos que vienen hacia la bobina de feedback o retroalimentación. Esta conexión es importante ya que la polaridad determina si funciona la fuente o no. Si hacemos el armado correcto y no funciona, entonces debemos de invertir estas dos conexiones. Vamos a ver qué más tenemos. Los otros, el capacitor se conecta también a los extremos de la bobina primaria. Y el centro
de la bobina primaria, la derivación central, viene por acá y se conecta a un extremo del inductor. El otro extremo del inductor se conecta junto con las resistencias a la entrada positiva de corriente. Finalmente tenemos el secundario del transformador, uno de cuyos extremos viene hacia esta que será la salida negativa de alto voltaje y el otro extremo viene hacia el diodo. Aquí tenemos el diodo, su terminal positiva y negativa, y esta será la salida positiva de alto voltaje. Esta es una fuente muy versátil, ya que podemos variar algunos de los componentes para alterar la salida de voltaje. En primer lugar, el voltaje que obtenemos a la salida depende directamente del número de vueltas del secundario del transformador. Aquí hemos usado 150, si ponemos más vueltas obtendremos más voltaje y viceversa. También el capacitor influye. Este, que es de 1 microfaradio, nos proporciona un cierto voltaje a la salida. Si ponemos un capacitor mayor, obtendremos menor voltaje, pero tendremos más corriente, más amperaje. Y al revés, si ponemos un capacitor de menor valor, el voltaje aumentará y disminuirá la corriente. También la corriente de salida depende del inductor. Este inductor controla qué tanta corriente consumen los transistores. En cierta forma está ahí para protegerlos, ya que sin el inductor los transistores tratarán de consumir la mayor corriente posible y se pueden quemar. Pero disminuyendo un poco el número de vueltas del inductor, también permitimos que haya más corriente a la salida. Otra característica interesante de esta topología de oscilador Royer es que podemos obtener corriente directa a la salida si tenemos el diodo presente, pero sin el diodo obtendremos corriente alterna, lo cual puede ser útil en ciertas aplicaciones. Llegó la hora de probar el circuito y ahora voy a conectarlo a una batería de 6 volts. Y vemos que tenemos una salida de 130 volts. Ahora probemos con 12 volts y obtenemos casi 270 volts. Otra ventaja de este tipo de circuito es que funciona incluso con muy bajo voltaje de entrada. Vamos a probar para ver que incluso con una simple pila AA de 1.5 volts producimos casi 30 volts a la salida. Una de las ventajas de que este circuito pueda producir corriente alterna es que podemos conectarlo a un multiplicador de voltaje. Los multiplicadores de voltaje requieren corriente alterna. Podemos ver que tenemos conectado el multiplicador a la salida antes del diodo, de manera que tengamos corriente alterna hacia el multiplicador. De esta forma, si lo deseamos, podemos producir un voltaje mucho más alto. En el modo de corriente alterna, este convertidor trabaja a una frecuencia de alrededor de 44 kHz.